Muy buenos días, hermanos. En esta mañana tengan todos un bendecido domingo. La Iglesia celebra en este día el segundo domingo de Pascua, además de la fiesta de la Divina Misericordia. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, al comenzar esta reflexión, pidamos perdón por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora crees, Tomás, porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Hoy se lee el Evangelio de Juan, capítulo 20, del 19 al 31. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: La paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y les serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12 de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: Hemos visto al Señor. Él les respondió: Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio que acabamos de escuchar, se nos presentan una multiplicidad de temas que podríamos abordar. El Evangelio es vasto y complejo. Sin embargo, por una cuestión pastoral y de tiempos, hemos de centrarnos en la primera parte de este Evangelio. Veamos qué es lo que acontece. Acontece, según el evangelista, que estamos frente a una comunidad que está atravesada por los miedos y que está encerrada. Tenemos que pensar humanamente en lo que acaba de suceder y de lo que está viviendo esta comunidad. Una comunidad que ha perdido a su maestro, a Jesús, su mentor, su guía.
una comunidad que ha vivido el resentimiento y el odio hacia Jesús y a sus seguidores cuando públicamente se lo condenó a la cruz. Frente a esta realidad, esta comunidad está conquistada y atravesada por el miedo. Sin embargo, en medio de esta situación que es totalmente negativa, hay un hecho que es sumamente positivo. Están reunidos. Están reunidos y, según lo que nos dice Hechos de los Apóstoles, sabemos que ellos permanecían unidos en oración. En esta realidad y en este contexto humano y de unidad, por otro lado, como cuerpo apostólico, aparece Jesús en medio. Jesús se hace presente y les devuelve la paz. Esto que acabamos de poner en situación de contexto, esto que acabamos de centralizar como objeto de nuestro análisis, tiene profundas implicancias para nuestra vida espiritual de hoy, para nuestra vida espiritual personal y nuestras vidas en función de ser miembros de una comunidad. Por un lado, debemos saber que los miedos siempre son paralizantes. El miedo es un grillete que nos esclaviza y que no nos deja avanzar ni progresar en la vida. Esto lo establece hoy la psicología. Una persona que tiene un miedo ya desbordante y desbordado, no es el miedo natural, porque hay un miedo natural que nos salva la vida muchas veces, sino que hay un miedo que paraliza, que detiene la marcha. Esto es algo sumamente negativo en la vida de una persona, de una comunidad o de una institución. Esta comunidad, este cuerpo apostólico, esta iglesia de los orígenes, está atravesada por el miedo. Tienen miedo. Sin embargo, a pesar de ese miedo, permanecen unidos. Es la iglesia la que está unida, es el cuerpo apostólico el que está unido. Y frente a esta realidad humana del miedo, persiste este deseo de mantenerse unidos. Esto es la acción del Espíritu que va tejiendo unidad en el corazón de los apóstoles. Y allí se manifiesta Jesús para devolver primeramente la paz que el mundo les ha robado. Esta paz que no debemos entenderla como la paz del mundo, una paz que es tranquilidad o ausencia de problemas. Esta paz que da Jesús es mucho más profunda. Es la paz que da plenitud, que da gozo. Es una paz que conforta, que estimula, que fortalece. Por eso el Evangelio va a decir, se llenaron de alegría al ver a Jesús. Esta paz que les acaba de dar Jesús ha roto con los grilletes del miedo. Ustedes imaginen por un instante que si esta iglesia hubiera permanecido de puertas cerradas por temor, hoy no conoceríamos a Jesucristo. Porque sin la acción de estos testigos privilegiados que fueron los apóstoles y sus discípulos, sin el testimonio de ellos, jamás hubiéramos tenido la oportunidad de conocer la buena noticia de Dios. Fue necesario que Jesús irrumpiera en esa iglesia incipiente para llenarlos de paz, de seguridad y de fortaleza, y romper así el círculo del miedo para volverse una iglesia que sale a comunicar y a llevar la buena noticia hasta los confines del mundo. Esto puede atravesar hoy la vida comunitaria de nuestras iglesias locales. ¿Cómo darnos cuenta? ¿Cómo darnos cuenta si no estamos siendo atrapados por grilletes de miedos? ¿Cómo darnos cuenta si realmente nosotros somos una iglesia en salida de puertas abiertas o estamos de puertas cerradas, atravesados y condenados a algunos miedos que puedan subsistir entre nosotros? Fácilmente. Si nuestras comunidades eclesiales no son comunidades que permanentemente se están renovando con gente que llega a nuestros templos,
con una renovación permanente y activa de gente, de cara, de lugares, de roles, de funciones que se cumplan dentro de la vida eclesial, estamos siendo una iglesia cerrada. Esto suele acontecernos, pero debemos recordar que una iglesia que cierra las puertas, una iglesia que no es una iglesia en salida, una iglesia que se cierra en sí misma, es una iglesia condenada a desaparecer. A veces tenemos miedo a lo nuevo, a lo desconocido, tenemos miedo a los cambios, nos da miedo la llegada de gente nueva a la vida de la iglesia o que nos puedan sacar nuestro lugarcito dentro de la iglesia. Hay eslogans que están instituidos en la vida comunitaria que son sumamente nocivos para la vida eclesial de todas las iglesias. Cuando decimos esto siempre se hizo así. Instituimos cosas que en realidad tienen que ver con hábitos humanos. Hay cosas que se pudieron haber hecho en un momento y haber sido sumamente fructíferas en un determinado momento de esa vida comunitaria. Pero las cosas cambian, los tiempos cambian, las personas cambiamos. Y nosotros debemos adaptarnos, ir transformándonos a las nuevas exigencias pastorales que cada tiempo nos va presentando. Lo único que no vamos a negociar jamás es el corazón del Evangelio, el anuncio de Jesucristo vivo entre nosotros. Pero lo demás debemos tener la suficiente astucia para transformar nuestra vida pastoral, nuestra acción pastoral, para ser una iglesia permanentemente en diálogo. A veces hemos hecho de la religión y de la iglesia una ideología. La vaciamos de Jesús y la llenamos de nuestras ideas. A veces hacemos de esa ideología una ideología en pie de guerra, en batalla contra el mundo, cuando el mundo es el lugar donde nosotros estamos y con el cual debemos dialogar permanentemente. Así nos invita el Concilio Vaticano II, a estar permanentemente en diálogo con la cultura y el mundo de nuestro tiempo. Si no, estamos condenados a ir desapareciendo paulatinamente. Debemos abrir el corazón, abrir la jugada, la mirada, para saber de qué manera podemos ir recepcionando lo nuevo que el mundo va generando sin que nosotros perdamos la esencia de nuestro mensaje, que es lo que hay que cuidar. Las prácticas humanas deben y pueden ser modificadas. Lo que no debe ser negociado jamás es el corazón más profundo del mensaje evangélico. La verdad de este Dios que nos ama, que es misericordia y que quiere llegar a todos los hombres para que todos los hombres se salven. Tanto amó Dios al mundo. El Evangelio de Juan nos dice que tanto lo amó que envió a su Hijo único en rescate por todos nosotros. Por eso sería tremendo que nosotros cerráramos ese anuncio según nuestro parecer o fuera un anuncio que va destinado a unos pocos sí, a unos pocos quedan fuera, unos pocos no. Esto es trágico. Si Dios ama a todos y su mensaje fue para toda la humanidad, ¿por qué nosotros hemos de cercenar el mensaje de Dios? ¿Por nuestras zonas de confort? ¿Por nuestros miedos paralizantes? ¿Porque nos resulta cómodo tal o cual práctica y nos asusta lo joven, lo nuevo, lo que pueda transformar? Porque muchas veces acontece en la vida eclesial. Esto siempre se hizo así, es una garantía de mantener mi zona de confort y de lo que yo sé y manejo. Es una excusa para justificar mi pequeño espacio de poder. Y es un riesgo para la vida de toda la Iglesia, que de esa manera está condenada a ir desapareciendo paulatinamente. Queridos hermanos, esto nos puede suceder en el seno de una comunidad religiosa, en una institución, en la vida familiar. Pensemos ahora cuáles son esas parálisis que podemos tener en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida familiar, institucional. ¿Cuáles son esas cosas que hoy nos imposibilitan avanzar? ¿Cuáles son esas cosas que nos retienen y esclavizan y no nos dejan ser una iglesia en salida, una iglesia que anuncie,
que Jesús resucitó hasta los confines del mundo. Queridos hermanos, a la luz de este Dios de la misericordia que hoy celebramos en la Iglesia, llegue a todos ustedes la bendición. Que el buen Dios los proteja, los ampare, los guarde, los libre de todo mal. Como ministro de la Iglesia, en nombre de Jesucristo los bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.